Saludos. Ya anunciábamos la participación de dos destacados servidores públicos. Se trata de Magín Corporán Lorenzo, director de CONADIS, es decir, del Consejo Nacional de Discapacidad, muy conocido por todos ustedes. Y el doctor, y aquí voy al estilo Ramón Tejeda Ríos, al ejercicio, del doctor Elíades Acosta Matos o del doctor Eliades Acosta Matos. El que se usa normalmente es la segunda variante. Eliades. Eliades. Eliades Acosta Matos. Coordinador de la Comisión Técnica del Ministerio de Políticas para la Integración Regional, a quienes de inmediato nuestra distinguida representante de la familia Perelló y de Café Santo Domingo, pues le van a brindar, le van a hacer el brindis. Muy bien, hola, muchas gracias. Muchas gracias. Kenia, muchas gracias. Bueno, la pelota está en la cancha. Se trata de algo que quizás la gente desconocedora, pues no le encuentra quizás una relación a las políticas regionales de integración con este componente que es el de las políticas nacionales para la discapacidad. De tal suerte que qué bien que sean ustedes los que puedan explicarnos esa relación y además los planes a partir de los cuales se establece. Sí, en efecto, hay una relación profunda. En ambos casos estamos hablando de políticas de integración, una integración o inclusión social hacia el interior del país, en el caso de las políticas hacia los discapacitados, y en el otro caso la integración entre países, que es lo que promueve el Ministerio para la Integración Regional. En el caso de la integración entre países, eso es una larga aspiración latinoamericana y caribeña, a tono con las tendencias mundiales. Por ejemplo, digamos, ¿por qué en Europa después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido paz hasta ahora, que está siendo golpeada por el terrorismo, que es un factor foráneo a la propia vida europea? Porque los países europeos, después de la tremenda tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial y la primera también, decidieron integrarse. Es decir, la integración como factor de estabilidad y paz, como factor de intercambio político, económico, social, diplomático, incluso de defensa conjunta hacia peligros exteriores. En el caso de las políticas de integración hacia los discapacitados, es un elemento importantísimo de cohesión social, de eso nuestro querido amigo Magín Corporán hablará en extenso, pero sin el cual no puede haber integración entre naciones. Es decir, la integración no es solo una negociación entre gobiernos. La integración, como dice el profesor Sotolongo de nuestro curso de integración, es una integración que tiene que ir de lo local a lo global y de abajo hacia arriba. Por eso el Ministerio de Integración Regional se planteó como primera política la de educar para integrar. Es decir, el curso que acabamos de finalizar el sábado pasado con los compañeros y compañeras de CONADIS es un curso que forma parte de esa estrategia de crear conciencias y de informar para que la población se incorpore activamente a los procesos de integración regional. Y quiero decirte que la experiencia fue muy buena porque fue coherente, o sea, aquí no hubo que forzar nada. El CONADIS tenía una clara visión de la necesidad y ha venido luchando por eso con éxito, de integrar a sus miembros a la sociedad, y nosotros teníamos la clara visión de integrar la nación dominicana a los procesos de integración en América Latina y el Caribe y potenciarlo. O sea que aquí no hubo que forzar nada, fue algo que fluyó con una naturalidad y además nos ha marcado por razones que después explicaré. Imagino. Sí. Usted vino verde hoy. Yo vine verde. En verdad,
la entrada de esta coordinación, de estas capacitaciones a los líderes y activistas de CONADI en materia de integración, viene en un momento muy oportuno, porque nosotros venimos trabajando el tema de la integración, venimos coordinándonos con los estados y también con la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Venimos pensando todas nuestras iniciativas de una perspectiva regional hace tiempo, como fue el caso del turismo accesible. Lo pensamos desde su momento como un excelente vehículo de articulación regional, y así ha ido sucediendo. Hicimos la primera aquí, la segunda se hizo en Ecuador y la tercera se está preparando en Panamá, y ya parece que México en este momento está dando los pasos para ser la cuarta conferencia. Así como el turismo accesible, tú tienes también el caso de la rehabilitación con base comunitaria, que es una estrategia vieja de la Organización Mundial de la Salud, y que los países de América Latina no lo han desarrollado por todo el tema de la exclusión, porque es una estrategia que busca realmente la atención lo más cercano a la gente, por eso se llama rehabilitación con base comunitaria. Y en República Dominicana lo articulamos con lo que se llama Saliendo al Escondite, que es un programa de desarrollo con base comunitaria, pero dominicano, aplatanado, como se dice, nosotros. Y fíjate que el deporte juega un papel importantísimo en ese programa, y es otro de los espacios de articulación regional. Precisamente en esta semana se inaugura aquí un torneo de basquetbol adaptado en silla de ruedas, donde vienen varios países de la región. Es decir, lo venimos haciendo. En la campaña que tenemos sobre el uso correcto del lenguaje, por ejemplo, que es un brochure que hizo CONADI, que lo repartimos en Naciones Unidas, que lo estamos circulando en la región, porque todo el mundo, no solo América Latina y el Caribe, sigue usando incorrectamente. Tú vas a Europa y te encuentras en los letreros, minusválidos todavía, cerca de la Torre, en Francia, inválido. Es decir, tenemos una incorrecta forma de llamar a la persona con discapacidad. En francés dice, ¿verdad? En francés. Ahora, eso te dice cómo tú formulas política pública partiendo, o sea, con un lenguaje así correcto e incorrecto que lo anula, ¿verdad? Inválido, que no vale, minusválido, que es menos, etcétera. Esa campaña ha valido muchísimo reconocimiento y la ha hecho este país. Y hemos hecho el brochure en inglés, en francés. Por ejemplo, de ese brochure planteamos en el seno del mecanismo de la OEA, que tiene que ver con la persona con discapacidad, que se hiciera la campaña regional. Algunos países la fueron asumiendo. Por ejemplo, Chile ha hecho una campaña lindísima. Panamá también lo trabaja. A Panamá, por ejemplo, le interesa mucho el programa de nosotros Saliendo del Escondite. Lo quiere desarrollar allá. Y Chile le interesa mucho el turismo accesible. Entonces, con ambos, con Panamá tenemos convenio, con Chile estamos firmándolo, con Ecuador tenemos convenio. Como ustedes pueden ver, el CONADI viene desarrollando esa política sur-sur, esos convenios, estos acuerdos. Lo que viene a hacer ahora con este curso maravilloso, oportuno de capacitación, es darle forma, es consolidar, es meterle entonces un poco de fundamento a todo esto. Por ejemplo, que nuestros líderes tengan la técnica, tengan la información, tengan la cultura, sobre toda la historia de la integración y todos los empeños que han puesto y los legados que tenemos en materia de ese esfuerzo, para que puedan negociar los diferentes espacios, en deporte, en turismo, en vida independiente. Además, comprender que estamos ubicados en un punto geográfico en donde se facilita bastante la articulación. Estamos pensando en el Caribe, no solo hispanoparlante. Entonces hay una agenda. Por ejemplo, República Dominicana ha identificado que para que América Latina y el Caribe se compacten como bloque y puedan negociar toda la agenda de discapacidad en el seno de Naciones Unidas de manera más fácil, le hace falta que ratifiquen 3 estados. Porque América Latina ha ratificado
la convención, que es vinculante, y le faltan 3 países del Caribe. Es una gestión que hay que hacerla, y el ministro de Integración Regional efectivamente lo tiene en su agenda para entonces ayudar a América Latina. Fíjate lo interesante, que desde aquí podemos estar contribuyendo a hacer ese aporte para que luego se negocie en bloque, porque yo mismo quedo muy pequeño cuando estoy en Naciones Unidas, que viene Europa, que vienen las otras regiones, y se expresan 77 países juntos, y se expresan 80 países, entonces, y tú vienes a pronunciarte solo como un país que da en mucha desventaja para que eso pueda pasar. Entonces, es un escenario importante. Yo creo que también esta experiencia nos va a ayudar a acelerar una idea que viene trabajándose y pensándose en el Ministerio de Economía y Desarrollo, y se ha pensado también en Relaciones Exteriores, la importancia de tener una mesa de cooperación. Si tú te das cuenta, lo que estamos haciendo en estos 5 años, nosotros tenemos muchas cosas que aportar. Entonces tenemos que organizarle y ponerle una mesa para ya con más coherencia de Estado podérsela ofrecer a nuestros hermanos. Lo que hemos hecho, por ejemplo, los CAI, hay varios países que han venido a ver esta experiencia. ¿Quiénes participan en el curso al que has hecho referencia? Y en realidad, ¿cuáles destrezas, cuáles conocimientos, cuáles instrumentos se han puesto en manos de estos? Mira, se trata de un curso que la edición del mismo que se le impartió a CONADIS es la número 13. Es decir, se han hecho 12 cursos anteriores a diferentes sectores de la población, se han hecho 3 en provincias y se ha hecho uno con carácter internacional que fue con diputados de Parlacén. Es un curso que se le ha impartido, auspiciado por el Ministerio de Integración Regional, la Cancillería, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, y otros organismos. Se le ha impartido a empresarios, legisladores, militares de alto rango, los cónsules dominicanos en el exterior, los nuevos miembros del cuerpo diplomático que se incorporan en su etapa de preparación, periodistas, y ahora estamos preparando la edición 14 para la Asociación de Locutores. Es decir, tratamos de maestros, tratamos de buscar multiplicadores de esta lucha por la integración. Y en el caso concreto de... Sí, en el caso de CONADIS, es un curso que se preparó para líderes regionales de CONADIS y activistas y miembros en general de CONADIS. Matricularon 65, terminaron el curso 56, si mal no recuerdo, y quiero subrayar que hay consenso entre los 14 profesores que imparten asignaturas en el curso, que ha sido el curso mejor, o sea, el aula mejor en cuanto a disciplina, interés, nivel de las intervenciones, avidez de conocimientos y identificación con los temas. O sea, eso fue algo, por eso dije ahorita que nos marcó, quiero decir, a los profesores. El sentido humano, el sentido, la calidez de estas personas, la avidez por aprender, por participar, por contribuir, por recibir información y compartirla, la sencillez, la humildad, creo que fue algo impresionante. Los contenidos son los mismos de los demás cursos. No hubo en eso ningún sentido paternalista, ni que no van a captar, todo lo contrario, vuelvo y repito, el nivel de las intervenciones y de los intercambios con los profesores fue de los más elevados que hemos tenido nunca. Por ejemplo, materias tales como complejidad e integración, aspectos históricos de la integración en América Latina y el Caribe, geopolítica, integración, relaciones internacionales, temas de comercio internacional, temas de aduana, temas, aspectos teóricos y mecanismos prácticos de integración, integración y nuevas tecnologías, integración y medio ambiente, integración, defensa y seguridad, integración, migraciones y refugiados, integración, inclusión social y derechos humanos. Porque hay que decir que a partir de este curso, el profesor Magino Corporán se incorpora como profesor permanente en el curso. Es decir, este tema de la inclusión social entra ahora en el pensum del curso hacia los diferentes sectores que vamos a seguir tratando. Magino,
la conclusión que saco de la respuesta de Eliades es que tu propia nomenclatura, la que tú has asumido como no de invalidez o de minusvalidez, sino de discapacidad, hay que ponerla también en la discusión y sobre la mesa. Porque discapacidad, ¿qué quiere decir? Cuando usted lo que me está diciendo es que el mejor de los 13 cursos y que los resultados, por lo tanto, entonces usted anda por ahí con una nomenclatura que un poco refleja lo que es la realidad. Mira, tú sabes que el origen mismo del movimiento que se ha venido dando desde el principio de siglo y de milenio, en el caso de la persona con discapacidad en todo el mundo, es una fusión. Es una fusión entre la diplomacia de los estados, parte, y los líderes de las personas con discapacidad. Esa es la razón oculta en cómo este Tratado de Derechos Humanos, que es la Convención, ya a esta fecha, en 10 años, 174 estados lo hayan ratificado. Esa fusión llevó a que uno le enseñara al otro y que se diera la avidez de cada parte, porque ni los diplomáticos, las misiones comprometidas, que fue liderada inicialmente por México y que le continuó Ecuador y que luego vino una cadena, ni los diplomáticos sabían de este mundo, no eran expertos, y nosotros no éramos expertos en diplomacia. Entonces se da la fusión, y esa fusión es lo que trae que se apruebe así en 5 o 6 años este tratado y este ritmo que lleva. Esa experiencia se está reproduciendo acá. Si estamos con los profesores, entre ellos diplomáticos, estamos hablando del mecanismo de integración regional del ministerio, y nosotros estamos aprendiendo, porque esto es una materia pendiente. Es una novedad con toda una riqueza el tema de la persona, la temática de la persona con discapacidad. Observa que, por ejemplo, en esto, en el SICA, por ejemplo, nosotros no tenemos todavía un espacio que permita transversalizar las políticas de la subregión. Es decir, eso anda suelto. Sin embargo, en América Latina, en Centroamérica y el Caribe, existen los CONADIs. Están dispersos, no se están reuniendo, no se están articulando. Entonces, mientras que en el SICA se están reuniendo los ministros, por ejemplo, de salud y de educación, ¿qué política de educación inclusiva hay en la región articulada? Pues fíjate que este espacio comienza a ver, en este curso salen conclusiones, salen tareas, en donde entonces el ministro Miguel Mejía tiene que ir articulando y empujando en la región, hasta que se crea un espacio como este. Que entonces, ¿qué es la importancia del tema regional? Porque la cooperación sur-sur es ágil y fácil. Por ejemplo, nosotros, Ecuador y CONADI, se cooperan en línea. Los aportes, por ejemplo, en accesibilidad universal de Ecuador y los de CONADI, en línea, que no lo estamos cooperando los departamentos técnicos. Y yo llamo a Xavier Torres, que es el presidente del CONADI, y puede estar por una región, por allá en Guayaquil, donde esté, le consulto, y viceversa. Y cuando él tiene que volar para acá, viene y nos ayudó a hacer la consulta, por ejemplo, para hacer la agenda nacional de inclusión plena de la persona con discapacidad. Panamá y nosotros estamos coordinando ahora en línea la conferencia, porque ellos reconocen que nosotros acumulamos una experiencia y tenemos un liderazgo en turismo accesible. Entonces lo que se está haciendo, cada país que asume la conferencia, pero siguen siendo de alguna manera asesorados, nos piden la opinión y nosotros con gusto se la compartimos. Además vamos a impartir, por ejemplo, a Panamá vamos en la conferencia inicial de apertura, va a República Dominicana y van otros técnicos de acá. En ese evento de Panamá, por ejemplo, vamos a hacer una reunión paralela con los CONADIs, para aprovechar el escenario. Y vamos a hacer una reunión paralela con los comunicadores inclusivos de la región, para acelerar el tema de comunicación, las buenas prácticas, que Lenín Moreno siempre nos ha dicho, el presidente de Ecuador. ¿Qué se le dedicó el curso? El curso fue dedicado al presidente Lenín Moreno, en su condición de experto, de usuario de silla de ruedas,
de haber sido el enviado del secretario general saliente de Naciones Unidas, el enviado en discapacidad y accesibilidad. Y a mí me consta que ese título refleja una profunda conciencia de lo que significa la accesibilidad para el derecho de la persona con discapacidad, la accesibilidad para la inclusión, porque sin accesibilidad no hay derecho. O sea, no hay derecho a la educación si no hay accesibilidad a la TIC, si no hay accesibilidad a las infraestructuras, no hay accesibilidad a la salud, si no hay acceso, no hay derecho al trabajo, si no hay accesibilidad. Fíjate lo importante, y al deporte, etc. La accesibilidad es como la llave, la puerta de entrada para todos los derechos de la persona con discapacidad. Ahora, lo importante de todo esto es que nosotros lo que estamos haciendo es alineándonos con una política del presidente. Porque, observen, cuando el presidente, varias intervenciones que ha tenido en CELAC, la persona con discapacidad presente en su discurso. Más, cuando viene el expresidente Correa a República Dominicana, que fue a principio del primer gobierno del presidente Danilo Medina, firma un convenio. 3 puntos: energía, turismo y personas con discapacidad. Eso te habla clarísimo de la voluntad política y la intención. Cuando tú estás hablando de 2 jefes de Estado haciendo un acuerdo bilateral y la persona con discapacidad aparece. Entonces nosotros tenemos, que siempre hemos dicho que somos una especie como de los guardianes o los perros guardianes, y los de perros que lo entiendan por todo el amor que le tengo a los perros. Los perros guardianes de las políticas del presidente en materia de discapacidad. Entonces, en la región hay ese compromiso, ese sentimiento para que las políticas que estamos llevando se puedan extender en toda la región. Eliade, esto es un ejemplo tan pedagógico, digamos. Así es. Que como expresión de que hay una agenda que no implica que todos los componentes de esta tengan igual nivel de desarrollo y que ello no acontezca en desmedro en particular de otros. Correcto. Como es el caso de la materia pendiente. Correcto. Que fue que a costa o en desmedro de estas políticas que se impulsan ahora, pues las dejamos atrás. Pero, ¿en qué medida, en términos reales, a nivel de América Latina y el Caribe, esos desniveles, pues nos dan también la sensación de que nunca vamos a alcanzar la meta? Muy buena pregunta. Mira, este libro del doctor Sergio Guerra Vilaboy, que es presidente de ADILAC, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos, se titula precisamente Breve Historia de la Integración de América Latina y el Caribe. Este es uno de los libros que se entregan a los alumnos de nuestros cursos. O sea, un módulo de libros de forma gratuita, precisamente para apoyar las clases que damos. Este libro muestra cómo en 200 años el ideal integracionista latinoamericano de origen bolivariano ha venido luchando contra enemigos poderosos que no han y no se resignan a que América Latina y el Caribe se presente ante el concierto del mundo como una unidad monolítica. Con una agenda propia. Con una agenda propia y con una voz unida. Lo cual en este mundo de bloques, de grandes bloques regionales, se impone más que nunca la necesidad de arribar a ese horizonte. Esas fuerzas hacen todo lo posible por enfrentar a los pueblos latinoamericanos entre sí caribeños. De hecho, cuando avanza, fíjate, cuando avanza la integración, y en los últimos años ha avanzado mucho, cuando avanza la integración empiezan a fomentar conflictos bilaterales y binacionales. De pronto aparece un reclamo de hace 150 años sobre un pedacito de la frontera, de pronto hay una migración incontrolada que provoca una reacción en el país vecino, de pronto se sacan viejos agravios de hace 500 años, de pronto se va a construir una industria que va a afectar al vecino que está después del río que delimita la frontera,
y así sucesivamente. Quiere decir, hay una aviesa voluntad de poner piedras y obstáculos en el camino de la integración, que es desafiada con la voluntad de los pueblos de integrarse. La integración como idea, por los últimos acontecimientos políticos del mundo, no pasa por su mejor momento, lamentablemente. En Europa ha surgido lo que se llama euroescépticos, de los cuales el Brexit es quizás la expresión más conocida. En América Latina estamos viendo lamentablemente que después de un enorme avance de integración, sobre todo asociado con la figura y la obra de Hugo Chávez, que fue el integrador, o sea, Bolívar fue el libertador, pero Chávez fue el integrador, el hombre que propuso en el tablero del siglo XX y siglo XXI las ideas de la integración de nuevo y dio pasos concretos, de lo cual son evidencia ALBA, Petrocaribe, CELAC y otros mecanismos regionales que se potenciaron en esa época. Esas políticas han empezado a ser torpedeadas con cambios locales en algunos países. Por ejemplo, el triunfo del presidente Macri en Argentina, que es enemigo de la integración y es partidario de medidas neoliberales, que son la negación de la integración, es un ejemplo, porque integración es solidaridad. Ahorita se habló aquí, hablabas tú en el inicio del programa, de la importancia del internacionalismo y la solidaridad. O sea, integración no es solo comercial. Integración no es tener incluso intercambios culturales o deportivos. Integración es solidaridad de miembros de un mecanismo de concertación en igualdad de condiciones y que tengan el mismo nivel de voz y de voto en las decisiones y que sea de beneficio común. Porque hay tratados de comercio bilaterales que lejos de potenciar las industrias nacionales arruinan a los productores nacionales. Porque tú no puedes ponerte en igualdad de condiciones en un pequeño país con una superpotencia. Entonces, los cambios en Brasil, por ejemplo. Brasil, que es un elemento integrador tan importante en América Latina, pero en los BRICS, en el bloque Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil, ha hecho retroceder los BRICS. Y qué casualidad que ocurre en el momento en que los BRICS habían acabado de constituir su banco con 100.000 millones de dólares para un comercio alternativo que no se basara en la rapiña y la explotación. Entonces, eso ha desembocado en una crisis en el Mercosur, a partir precisamente de la situación venezolana, y ha propiciado un enfrentamiento en el Mercosur y la exclusión de Venezuela que no ayuda a la integración. Son mecanismos contrarios a la integración. Y termino subrayando algo, porque hay quien dice, ¿integrarnos para qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, mira, ahora cuando a Venezuela se le está acosando y se está subvirtiendo y amenazando incluso con una intervención militar a un gobierno soberano y libre, hablaste ahorita de la soberanía y la importancia como primer principio a defender. Cuando se está hablando de eso, se ha evitado la condena a Venezuela, la injusta condena a Venezuela en la OEA, porque los países caribeños y los países del ALBA, que pertenecen al mecanismo de la OEA, en bloque han votado por el respeto a la soberanía y la integridad venezolana y el respeto a su autodeterminación. Quiere decir, hay también una ventaja política al hacerlo. Se evita que factores foráneos impongan agendas nacionales y regionales que van en detrimento de los propios pueblos. Imagino, a propósito un tanto de esto mismo, en ese contexto, avanzar una agenda particular que ha avanzado por la voluntad política, como bien señala, de naciones, porque yo creo que algo en común que no tenemos con otros, tenemos con Ecuador. Claro. Algo más. En ese contexto, ¿cómo manejar una agenda que de alguna manera tampoco puede estar ajena a ese otro ritmo de las cosas? Mira, la clave para nosotros es que el nuevo modelo es de desarrollo y derechos humanos. Es decir, que es un modelo que permite las alianzas. Es un escenario en donde afecta, incluye, convoca a todos los sectores de la sociedad, porque estamos en un contexto donde la discapacidad tiene que ver con toda la sociedad. Nosotros decimos aquí en República Dominicana que quien tiene la discapacidad es la sociedad, no son las personas. Aquí se habla de discapacidad porque la sociedad la impone. Si el entorno fuera inclusivo, no se hablara.
Es decir, no hubiera que hablar, todos cruzáramos a hacer nuestra vida en diversidad. Porque hay acceso, porque hay transporte accesible, porque la gente no se asombra, porque yo ande en una silla de rueda o porque tenga síndrome de Down, etcétera. Entonces, una sociedad que todavía se asombra porque lo ha excluido, porque lo esconde, porque dice que es una maldición de los dioses. ¿Tú comprendes? Hasta ese nivel llegan, hasta pensar que sus dioses lo maldicen así. Entonces, eso es común en América Latina. Y resulta que tiene que ver tanto con el clase mediero, la clase alta y la clase baja. Eso por ese lado. Tiene que ver con la familia. Tiene que ver con las universidades. Es decir, el mundo académico tiene en algún momento que ser impactado porque ha estado de espalda a esto. O sea, universidades que se meten en esta rutina, se han metido en el marco del neoliberalismo precisamente, a reproducir negocios, a meterse como un negocio más, a veces de manera criminal, reproduciendo, sabiendo que no hay conexión con el mercado laboral, que no hay conexión con la felicidad humana, y metido en esto. Eso tiene que parar. Claro. Y tiene que pararlo los ciudadanos en un momento dado. Decir, aguanta, yo no voy a seguir en este engaño. Y que buscando títulos, ¿para qué? Sin sentido. Vamos a parar esto y vamos a discutirlo. La ciencia tiene muchos retos, tiene mucha deuda con la persona con discapacidad. Entonces, el contexto es multidimensional, respuesta multisectorial, y eso nos facilita a que las mesas, a que los escenarios en América Latina y el Caribe sean así bien diversos. Y tú te vas a encontrar que muchas veces las mejores posiciones las puede tener un empresario en materia de discapacidad, y te va a sorprender, claro, porque viene a lo mejor de una experiencia personal, se ha transformado, porque la discapacidad transforma. El concepto ahora de sinergia, de resiliencia, hay gente que tiene la capacidad de ver oportunidad en la parte dura de la vida. Lenín Moreno Garcés es recién en la discapacidad. Lenín es un hombre de televisión, un comunicador, un psicólogo. Y Lenín, un balazo, lo postra. Lo lleva a ser usuario de silla de ruedas en Ecuador. Mira dónde los tenemos hoy. Lenín es un hombre inteligentísimo, con una inteligencia emocional maravillosa, que se rehabilitó prácticamente él mismo, porque él dice que la risa es un recurso extraordinario para usted rehabilitarse, para usted transformarse, para usted mantenerse en actitud resiliente frente a la vida. Y él sale de una depresión con el recurso de la risa. Y luego incluso desarrolla una política pública en Ecuador, donde los servidores públicos tienen que sonreírle a los ciudadanos cuando van demandando servicios, porque es a ellos que nos debemos. No somos nosotros los que tenemos que tener esta actitud de gran personaje cuando estamos en un puesto. Los personajes son los ciudadanos y yo soy un servidor de ellos. Sonríale, recíbalo, buenos días, ¿qué tal? ¿En qué le sirvo? Eso lo impulsa a Lenín Moreno. Entonces, ese contexto que también facilita precisamente escenario de integración y de negociación. La mala educación deriva hacia eso, no importa si usted es cojo, manco o ciego. Claro. Hay modales y hay buena educación. La mala educación retarda el desarrollo. Retarda el desarrollo. Y podríamos decir, ahí estoy de acuerdo contigo, en términos absolutos, que, por ejemplo, que los discapacitados, el discapacitado es Ricardo, ¿por dónde anda? Porque los modales faltan. Ahí insisto, en la sociedad, eso tiene que ver con la cultura de la sociedad. Claro. No es gratuito, que es no una es necesidad. Exactamente. A mí me preocupa la relación, esto es una cuestión muy personal, la relación entre las mayorías y las minorías. Porque no deja de cultivarse también una noción que tiene que ver con el pasado largo, claro, de victimización, de culpabilización, y ahí se esconden entonces una serie
de sentimientos y de cosas que no, porque las minorías pueden ser raciales, pueden ser culturales, pueden ser discapacidad. Y entonces la verdad es que no vinimos al mundo precisamente ni con tantas culpas, ni con tantos derechos que puedan estar por encima de las prácticas sociales de la mayoría. Mira, a quienes les ha costado también mucho esfuerzo de cualquier tipo, incluyendo las luchas laborales, las luchas sindicales, las luchas contra las incomprensiones y contra las maldades también. No, eso que dice es que el mecanismo de dominación se repite. Yo me refería a la integración, digamos, entre naciones, los obstáculos que se ponen por fuerzas poderosas que no quieren la integración, pero eso también se aplica dentro de las naciones, en una misma nación. O sea, los grandes proyectos humanos requieren unidad nacional. O sea, una nación dividida o enfrentada contra sí misma no va a ningún lugar. Si las naciones que han avanzado un momento determinado de su desarrollo, sea por el mecanismo que sea, a veces es por la conciencia, otra cosa ha sido por la coerción, han avanzado precisamente porque tienen un pueblo unido, con propósitos comunes, con un liderazgo y con metas claras. Entonces, cuando tú divides y enfrentas a las naciones dentro de sí mismas, cuando el problema es con tu minoría étnica, cuando el problema es con la cultura, cuando el problema es contra el emigrante que tuvo que emigrar, a veces refugiado o emigrante económico, como todas las naciones han emitido en momentos de su desarrollo, emigrantes económicos, cuando tú enfrentas a los discapacitados con las mayorías, estás creando mecanismos de contención del desarrollo, es decir, de obstaculización del desarrollo. Y lo que estás logrando es desunir a la nación, y lo que estás logrando es hacer retroceder a la nación. Mira, lo que hemos visto en Charlottesville, en Virginia ahora, con los sucesos trágicos del racismo y los 3 muertos, etcétera, hace retroceder a los Estados Unidos a una época casi de los años 60 en la lucha por los derechos civiles. Eso quizás no lo entendamos ahora, lo vamos a ver, porque todos los días están saliendo ya noticias de enfrentamientos de ese tipo. Y eso es fruto de las desacertadísimas políticas del presidente Trump, de no reconocer el peligro y la irresponsabilidad que es fomentar las divisiones internas. Así es. En vez de buscar, como trató de hacer Obama y logró en gran medida, unir a la nación con propósitos comunes. Mandela no trasciende en la historia porque estuvo 29 años preso. Mandela trasciende en la historia porque legó una Sudáfrica unida en lo fundamental, cuando era una Sudáfrica del apartheid dividida en todo. Y eso hace que tenga ese líder, ese mérito histórico que nunca olvidaremos. Se sobrepuso a los 29 años de prisión. Y nos inspira. Dígame usted. El CONADI nos inspira, Mandela. Porque pena no le quiero coger. No. Pero, dígame usted, sí, porque que se ha cultivado también. Claro. Incluso parasitismo. Claro. Hay clases que son parasitarias. Y naturalmente eso se reproduce también. Muchas veces son las dirigentes, sí, las parasitarias. Hay gente que por sus gustos sexuales quiere que le erijamos un trono. Claro. Y usted me entiende, es decir, tampoco vinimos al mundo con tantas penalidades. Claro. Le repito eso. Claro. No, la visión es precisamente de mucha cohesión, porque para poder desarrollar política de integración, relación sur-sur, tú tienes primero que tener un poco la casa ordenada, tú tienes que estar cohesionado. Este esfuerzo que está haciendo el gobierno con la persona con discapacidad, para desarrollarlo, y estamos trabajando con un grupo de líderes que puedan estar en capacidad de discutir su diferencia y luego salir con una agenda común. Es decir, también estamos impulsando la madurez entre ellos, porque ya estamos en una etapa de la vida donde las personas con discapacidad también han tenido sus experiencias, se han desarrollado. Ya no estamos en los 70, donde se veían como un gueto y donde el resentimiento dominaba, culpaban a la sociedad. No, hoy lo que se está viendo es un movimiento donde la persona con discapacidad está en un escenario donde tiene que aportar,
tiene que ser solidario entre ellos mismos, tienen que asumir su rol en la sociedad, es decir, ¿qué aporto al desarrollo? Mi experiencia misma, ¿cómo la aporto y la comparto con el compañero que tiene la misma condición que yo? Es decir, identificar todo, como digo yo, un saco de aporte que tienen ellos para el desarrollo. Entonces, tú le sumas esto al turismo accesible en un país donde el turismo es tan importante que la persona con discapacidad en este momento estemos jugando un papel tan importante, aportando al desarrollo del turismo, ayudando a que el sector privado vea este negocio, que no lo veía por lo que tú señalas. Veía a la persona con discapacidad como pobrecito, improductivo, y no estaba viendo que hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que plantea que es más de 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo, con una tendencia a crecer, porque la esperanza de vida cada día más crece, y a mayor edad más discapacidad, pero a mayor edad más ahorro, más jubilación. Es gente que también tiene, muchos de esos países, recursos para salir a hacer turismo, precisamente incluso fuera de las estaciones, porque tienen más libertad para hacerlo. En ese contexto de desarrollo es que tiene que darse para que, como está sucediendo con el turismo, cuando un hotel nos pide 60 personas para colocarlo en sus instalaciones, fruto de una relación de 3 o 4 años, donde CONADI lo que ha estado es formándole para que ellos desarrollen, y ahí viene de nuevo el tema de la alianza. Tú no lo conoces como sector privado turístico y nosotros somos los que tenemos esa información, vamos a compartirla. Y luego pasamos para que Infotep forme a los profesores y ya las escuelas de turismo lo tengan. Ahora ellos están respondiendo, quieren masajistas ciegos, que son excelentes, pero qué bueno que han descubierto que excelentemente ayuda el turismo, ayuda a la identidad nacional, que un profesional del masaje, como la persona ciega, sean las que estén en los hoteles dominicanos recibiendo a los turistas y dándole ese masaje de calidad, que tú sabes que además contribuye a una mejor visión de nuestro turismo, que muchas veces un merecido descanso de alguien que hace una travesía, muchas veces podría estar asociado a otra imagen de nuestro turismo. De manera que en esa perspectiva de aporte, el resentimiento te va a quedar como rémora. Siempre va a haber gente que quiere vivir de la discapacidad, pero si Roma lo hacía, eran los romanos que hace 500 años te lo arrojaban al río, te lo maldecían, no querían a la persona con discapacidad. Venía alguien y lo rescataba del río y aparecía en las esquinas entonces mendigando. Porque esto es hondo. Y ese es el valor del gobierno dominicano. Porque es que estamos poniendo en perspectiva los derechos humanos de una población que por siglos ha sido olvidada, sabiendo que no tenemos todas las respuestas. Que no la tenemos todas, ¿eh? Entonces no puede desbordar y aparecer un tipo y decir, mira, dame mi derecho de 500 años. Y decir, mira chico, yo no tengo para pagarte todo eso de golpe. Vamos a trabajar, busca tu familia y comencemos a trabajar. De hecho, hay una corriente indigenista que está cobrando todo, que lo ha pretendido. Miren, el Magino Corporal Lorenzo, director del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el doctor Eliades Acosta Matos, coordinador Comisión Técnica del Ministerio de Políticas para la Integración Regional. Y a propósito, anuncio que tendremos dentro de algunos días, pues la visita aquí del ministro Miguel Mejía de este Ministerio de Políticas para la Integración Regional. Muchas gracias. Esto es un esfuerzo que de seguro ya no solo los dominicanos, sino los antillanos, los latinoamericanos, los seres humanos, la humanidad en conjunto, pues terminará apreciando como una arista de todo este tema que no debe ser pasada por alto. Muchas gracias. Gracias. Ya ustedes, como de costumbre, ya luego de las cosas realmente importantes, pues viene Lalo a hablarnos de los jonrones y las carreras, de la pelota norteamericana. Pero igualmente viene a hablarnos del deporte nacional,
Así es que continúen en esta versión de Ojalá, en su sección deportiva, y luego con el economista Lucas Vicent y su sección sobre economía y política internacional. En nombre de mí y de mis compañeros, de todos los que estamos aquí, quiero dar muchas gracias al CONADIS por entender que somos entes productivos, pero sobre todo proactivos, y al Ministerio de Integración Regional por saber que la discapacidad es un sector importante y que tiene mucho que aportar y que es preciso integrarnos. Gracias. Esto es parte de una política de inclusión que ha orientado el presidente Danilo Medina, de que esta gente con discapacidad son tan útiles como cualquier otra persona y por tanto juegan un papel importante en la vida del desarrollo de la nación dominicana. Cada día más se van incluyendo a la parte productiva del país.